A recibir ya visitas en nuestro estudio de Onda Cero Antequera en este martes. Nos acompañan los profesionales de GEDISA. En este sentido, hoy viene su ingeniera agrónoma y asesora técnica, Sonia Navarro Casasola, que es el apellido de su madre. Sonia, sí. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de una campaña que ya habéis arrancado, lo decía en el sumario a todos nuestros oyentes, porque ha comenzado ya el tiempo del verdeo, el tiempo del trabajo en el olivar, y por parte de vuestro laboratorio, en este sentido vienes como representante de Grupo GEDISA, pero también del laboratorio de GEDISA, para hablar de una campaña que ya ha arrancado, que es la del rendimiento graso de la aceituna. Trabajáis, sois como dos alas, ¿no?, de la familia de GEDISA, pero trabajáis al unísono, ¿no?, sobre este tema. Pues exactamente, tal cual lo has comentado. Hemos empezado ya con el verdeo y ahora, después del verdeo, comienza la recolección de aceituna para aceite, lo que sería para almazara. Entonces, acompañado a lo que va sucediendo en el campo, pues nosotros también vamos ofreciendo soluciones acorde a eso. Y dentro de ella está en la que nos encontramos ahora, que sería la campaña de análisis de rendimiento graso, para saber precisamente cómo está el aceite en la aceituna de nuestros olivares. Porque hay algunos que ya han comenzado a recolectar aceituna para aceite, pero el grueso de recolección de aceituna para almazara, para aceite, empezará dentro de un mes aproximadamente. Sí. Y trabajamos, perdona que te corte, trabajamos de forma colaborativa porque creo que somos totalmente complementarios, una empresa y la otra. De alguna manera en GEDISA damos un asesoramiento que, junto con nuestra experiencia y el trabajo del agricultor y el asesoramiento que damos, tomamos decisiones a lo largo de todo el año, y de alguna manera el laboratorio, gracias a su análisis, pues va auditando. No sé si es la palabra más adecuada, pero como que nos va diciendo si las decisiones que vamos tomando van siendo lo adecuado. Y ahora que se acaba ya, digamos, lo que sería la campaña agrícola para el olivar, estamos viendo si lo que hemos decidido entre todos está dando buen resultado. Y qué importante es, porque precisamente es un análisis más, ¿verdad?, que se suma a los que ya desarrolláis, que hemos hablado en otras ocasiones, como el análisis de hoja o, en este sentido, también el de tierra, ¿no?, el de suelo. Claro, pues lo que te decía, al final cerramos el ciclo y en cada momento le damos importancia a un aspecto o a varios. Ya, como tú decías, en el verano estuvimos viendo y hablando sobre el análisis de hoja, porque íbamos viendo cómo estaba la planta al nivel de nutrición. Ahora vamos viendo si todos los resultados, si todas las decisiones que hemos ido tomando a lo largo del año están tomando un buen puerto y cómo se están resolviendo, haciendo el análisis de rendimiento graso para ver cómo está el aceite en la aceituna. Porque en realidad, aunque el agricultor cultive olivo y recolecte aceituna, por lo que cobra, en el caso del aceite, es por el aceite que produzca. Entonces, de alguna manera, vamos haciendo fotos a lo largo del año de cómo está, del punto de partida, de cómo vamos evolucionando y del punto final en el que nos encontramos, por ejemplo, ahora. Precisamente es lo que en estos momentos estáis encontrando, ¿verdad, Sonia?, en ese momento idóneo para analizar esa aceituna y en qué momento se encuentra, ¿verdad? Claro. Al final, el agricultor olivarero tiene una planta cuyo fruto es la aceituna, y esta aceituna o este fruto va madurando. En el caso de la aceituna, en su maduración, pues va formando aceite, que es precisamente el objeto de lo que nosotros vamos buscando, ¿no? Pues saber cómo se va desarrollando esta maduración y en qué momento se encuentra la formación de ese aceite es el objetivo del rendimiento graso. Es decir, como cualquier fruto, ocurre de forma simultánea una pérdida de humedad, una pérdida de agua y una formación o una generación de otros compuestos. En este caso le denominamos materia seca, y dentro de esa materia seca pues está el aceite. Sabemos que desde que endurece el hueso hasta aproximadamente mitad de noviembre aproximadamente, ocurre la formación, el grueso de formación de aceite. Lo que pasa es que, dependiendo de la variedad, dependiendo de la climatología, que fíjate este año qué peculiar, dependiendo del manejo del cultivo, de la edad de la plantación, de muchas cosas, el momento óptimo de recolección, o digamos, la formación casi total del aceite,
ocurre un poquito antes o un poquito después. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié y le damos tanto valor al análisis de rendimiento graso, para conocer, no aproximadamente, sino de una forma más certera en cada uno en su explotación, cómo está el fruto, cómo está la maduración y cómo se va desarrollando la aceituna y su aceite. Uh-huh. Desde GEDISA tenéis como un calendario establecido, ¿verdad? Porque hay 3 etapas claras en esa formación, ¿no? de lo que es la aceituna. Sí, exacto, sí. Sabemos, como te comentaba, hasta la formación del hueso ocurre algo de producción de aceite. La aceituna va desarrollando aceite, pero es mínimo, la verdad. Uh-huh. Desde el desarrollo del hueso, que ocurre más bien a finales de agosto aproximadamente, hasta mediados de noviembre del mes que entra, es cuando ocurre pues, el grueso total de la formación de aceite. Te hablo del 80-90% de la formación de aceite. Y de aquí hasta mediados de enero aproximadamente, pues ocurre ya mucho más lento y ya más pausado la última generación de ese aceite. Quizás ya en esta última etapa de formación más lenta de aceite hay más cambio de tipo cualitativo que de cambio cuantitativo, es decir, cambia la cantidad de polifenoles, el tipo de ácidos grasos, es decir, el aceite cambia sus características, pero ya no hay grandes cambios a nivel de cantidad de aceite dentro de la aceituna. Uh-huh. ¿Cómo está siendo este año? Esos primeros estudios que estáis desarrollando, Sonia, estamos, como bien decías, en un otoño que parece primavera. Sí. Eso un eterno verano le llamo yo. Esos primeros resultados que ya os van llegando de esas primeras muestras que os desarrollan los agricultores, cuando hablamos nosotros aquí con ellos nos lo dicen, ¿no? La producción este año, la semana pasada incluso nos decía un agricultor que iban a tener el 50% de la producción con respecto a otros años. Exacto. ¿Cómo estáis analizando el momento, la situación actualmente? Pues verás, no es fácil, porque como dices, la situación a nivel de cantidad de cosecha es difícil y la climatología la está poniendo aún más difícil. En esta primavera tuvimos unas condiciones climáticas bastante desfavorables y se perdió bastante cosecha, a pesar de que llovió bastante en la primavera, y gracias a Dios de que llovió. Luego vinieron de repente unos calores bastante fuertes que hicieron que se perdiera gran cantidad de flor y por ende, y por tanto, gran cantidad de fruta. Luego también vinieron muchos calores y mucha sequía, porque venimos arrastrando mucha sequía y la producción se ha mermado muchísimo. Creo que decían que tenemos el 50% de la producción del año pasado que ya fue baja. No tengo muy claro estos datos ahora mismo, pero va por ahí, por ahí. Es decir, la producción de este año de aceituna, tanto para verdeo como para aceite, es bajísima. Además, tenemos el eterno verano que te decía, no ha llovido, y durante el proceso ese de formación de aceite en el grueso donde se produce el aceite, si falta agua, la planta sufre estrés, entonces ese proceso fisiológico natural no lo puede desarrollar en condiciones. Entonces seguro que vamos a tener este año menos aceite que en otra campaña, y las previsiones es que así lo sea, y los análisis también nos lo dicen. Pero hay un dato curioso que, claro, como hay poca humedad en el suelo, incluso en las fincas de riego no tienen cantidad suficiente de agua para poder regar, la cantidad de aceite que hay en el total de la aceituna resulta alta, porque falta humedad. Entonces, los primeros análisis que se están haciendo están dando valores de grasa, de rendimiento graso, relativamente altos, porque hay poca cosecha, porque está madurando antes de la cuenta, o sea, de una manera adelantada. Se ha roto su ciclo natural. Sí, estamos en un mal momento. Hay poca cosecha, entonces es más fácil que la cosecha por kilo de aceituna tenga más rendimiento, porque al final concentra más, digamos, la materia seca. Hay menos humedad, entonces, como te digo, hay también un porcentaje de materia grasa más elevada por kilo de aceituna. Y en general, pues seguramente empezaremos a cosechar un poquito antes de lo normal, porque la aceituna va a madurar antes. También al haber menos cosecha, madura antes. Si el tiempo no lo permite, claro, porque todo esto está muy bien, pero si el árbol está sumamente estresado y la aceituna está arrugada, como ocurre en muchísimas plantaciones, tú vas a recolectar, y que la gran mayoría de los olivareros que me estén escuchando, o de las plantaciones de olivar que ocurran aquí, se vibra el tronco. Cuando la aceituna está arrugada, no pesa, la vibración no se transmite bien, e incluso el suelo está muy seco, se producen muchos daños de raíces, y al final es casi más contraproducente que beneficioso quitarle la aceituna. Por eso estamos en un momento un poco complicado.
Sí. Y es importante para poder sí. desarrollar este tipo de análisis. Sí, sí, hay muchos agricultores que están viniendo ya, quizás este año antes que otro año, a traer la aceituna para ver si en cuanto pueden recolectar y que descanse la planta y comenzar una nueva campaña que esperemos que sea más halagüeña, que sea que vaya Sí, mejor que porque esta. menuda etapa Sí, se está viviendo también en el Sí, campo. Precisamente, Sonia, lo decimos, es muy importante para aquellos agricultores que nos estén escuchando esta información que hoy les estamos dando, de saber que tienen esa oportunidad de saber optimizar sus cultivos de olivar. Aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran conocer el estado de su cosecha, ¿cómo sería el desarrollar ese muestreo? ¿Qué es lo que tienen que hacer para llevaros la muestra? Pues mira, como siempre decimos, antes de hacer una muestra tienes que tener bien claro o bien diferenciadas las parcelas diferentes dentro de tu explotación. Habrá quien tenga una sola parcela homogénea y habrá quien tenga pues más parcelas homogéneas. El agricultor se da un paseo, coge una muestra representativa en torno a 1 kilo de aceituna y la lleva al laboratorio. En el periodo máximo de 24 horas obtiene el análisis, los resultados del análisis, que son bastante fáciles de interpretar y tiene una información escueta. Se dan 5 parámetros, 4 de carácter más cuantitativo en cuanto a cantidad y uno, la acidez, que es más de tipo cualitativo. La acidez forma parte de todos los parámetros indicativos de la calidad del aceite. Y de esos 4 parámetros cuantitativos, ya nos metemos un poco más de lleno en lo que es la interpretación del análisis, encontraríamos el porcentaje de humedad, que ya te digo que este año es bastante bajo, el porcentaje de materia seca, es decir, todos los componentes que no son agua, el porcentaje de grasa total, es decir, qué cantidad de grasa hay en el total de la aceituna, y el porcentaje de grasa sobre materia seca. Que este último quizás sea el más interesante para ver la evolución que decía antes de la formación de aceite dentro de la aceituna. Cuando el porcentaje de grasa sobre materia seca comienza a estabilizarse, no tiene variaciones significativas en el tiempo, es un indicador bastante válido para saber que ya podemos ir entrando a recolectar. El agricultor ya sabe que prácticamente el aceite que tiene en su finca está formado. No digo que todo, no quiero que nadie me tome diciendo ya tengo todo el aceite, no, prácticamente todo. Y lo que ocurra de ahí en adelante ya va a ser más maduración y cambio en la acidez mismo. A medida que avanzamos en el tiempo, la acidez va aumentando. Y es un parámetro de calidad que tiene sus márgenes en función de la acidez, pues determinamos si el aceite, entre otros parámetros, el aceite es aceite de oliva virgen extra, el famoso AOVE, es aceite de oliva virgen, aceite de oliva o ya lampante. Y en función de la catalogación del aceite, pues tendremos un aceite de mayor o peor calidad y se pagará mejor o peor en función de esa calidad. Y qué importante, Sonia, es saber exactamente ese momento óptimo, porque muchas veces lo que decías, ¿no? La importancia de la recolección, pero al final el agricultor cobra por el aceite, no Claro. por el número de aceitunas. Claro. Y esto para lo que es la planta, para lo que es el árbol, el olivo, le va a beneficiar para cosechas futuras también ese momento óptimo de la recolección. Exacto, tenemos que tener en cuenta que el olivar es un cultivo permanente, que tenemos que tomar decisiones que no simplemente sean válidas para el momento, sino que tengan una repercusión y una buena repercusión en el tiempo. Entonces, si nosotros sabemos que prácticamente está el aceite formado en nuestra parcela, recolectar en cuanto antes, y aquí quiero puntualizar que no hablo de aceite verde, de aceite extra temprano, sino ya de aceite de oliva virgen extra que se salga de esta catalogación. Si nosotros recolectamos cuando la planta ya prácticamente tenga toda su cosecha hecha y su aceite ya formado, primero la dejaremos descansar pues el tiempo pertinente, es decir, podríamos recolectar en enero, claro, y tendríamos incluso un poquito más de aceite, pero si adelantamos 1 mes o 1 mes y medio esa recolección, ese mes o mes y medio de diferencia, la planta lo tiene para descansar, para reponerse, e imagínate un año como este que está bastante estresada, que los cultivos no lo están pasando bien. Si tú le alivias el peso al quitarle la cosecha, se pueden reponer y tener mejor cosecha al año que viene. De hecho, la becería, que no se trata más que de lo que ocurre que ha ocurrido en muchos olivares de aquí atrás,
tener aceituna un año y no tener al año siguiente, se debe a eso, al retrasar mucho la cosecha. Entonces a la planta no le da tiempo a reponerse y no puede tener cosecha el año siguiente. Nosotros proponemos que puede ser mucho más interesante hacer una recolección más temprana, amortiguar un poco esa variación en la cantidad de cosecha, que la planta descanse e incluso tener aceite de más calidad simplemente porque podemos evitar una helada, podemos evitar enfermedades en el fruto, podemos evitar una tormenta o una granizada que me haga que la aceituna se me caiga al suelo, o incluso por la propia maduración de la aceituna el fruto se cae al suelo. Si cogemos la aceituna del árbol en lugar del suelo, pues será un aceite de mayor calidad. Por eso es importante también lo que estamos diciendo, buscar el momento óptimo ayudándonos de los análisis de rendimiento graso para que el agricultor pueda comenzar su cosecha en un momento que le sea interesante y rentable. Esto va a lograr conseguir eficiencia, excelencia en esa recolección, en ese producto final. Claro. Para ello, bueno, pues es importante, ¿verdad? Esos consejos que desde GEDISA ofrecéis, porque no hay un calendario cerrado. Del día 1 al día 30 claro. hay que recolectar la aceituna, sino optimizar, ¿no?, la situación, porque como estamos hablando, el tiempo cambia, el cambio climático que también está haciendo ya su efecto también en nuestro medio ambiente. Y en vuestro caso, pues contáis con un equipo de profesionales, ¿verdad, Sonia? Que ya son muchos los años de experiencia que cuenta GEDISA en este aspecto, en los que pueden confiar plenamente en esos consejos, ¿no?, en ese resultado del muestreo y análisis que desarrolláis. Lleva GEDISA trabajando más de 30 años y a lo largo de estos 30 años las circunstancias, tanto a nivel del campo como a nivel de la administración, ha cambiado mucho. Entonces somos muy conscientes que tenemos que adaptarnos a esos cambios y por eso cuando el Laboratorio GEDISA nació nos asociamos y buscamos una manera de trabajar de forma colaborativa para dar soluciones al agricultor que le sean fáciles de abordar, herramientas fáciles de abordar y que le vayan solucionando toda la problemática que le va apareciendo a lo largo, pues, tanto del tiempo como de la campaña. Tenemos claro que el agricultor necesita tener buenos resultados, tener gran cantidad de cosecha y de calidad, como tú decías, que sea excelente, que sea competitivo y que sea eficiente utilizando sus recursos, porque de nada le sirve también tener mucha cosecha si no tiene al final rentabilidad dentro de su negocio. La agricultura es un negocio. Y nuestras soluciones o nuestra ayuda, nuestras herramientas van por esa línea. Y además, otro aspecto importante que tenemos siempre en cuenta es intentar ser sostenible. La agricultura utiliza el campo, utiliza los recursos naturales. Debemos respetar al máximo nuestros recursos y eso para nosotros es primordial, el respeto al medio ambiente. Pero hablo de la sostenibilidad y me gustaría ampliar un poco el sentido de la palabra. Sostenibilidad de este tipo de negocio, de este tipo de trabajo, de este tipo de negocio asociado a la agricultura. Queremos trabajar, queremos asesorar, queremos ayudar, queremos apostar por darle herramientas a los agricultores que vean que este negocio es rentable, que haga a las nuevas generaciones atractivo, siga siendo atractiva la agricultura como una profesión y que fije la gente al campo, que los jóvenes tengan interés por desarrollar la agricultura y que le dé entidad y que le dé valor al papel que la agricultura tiene en nuestra comarca. Lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir hoy. La agricultura en Andalucía tiene un papel muy, muy relevante en la economía y en nuestra comarca no hace falta que lo explique. Entonces, somos conocedores de esa importancia y trabajamos para que se pueda conseguir, para que el agricultor siga adelante, para que el agricultor vea que es posible, incluso y a pesar de las exigencias del mercado, de la nueva entrada en vigor de normativa por parte de la Administración, que ahora está metiendo mucha gestión documental y otros aspectos que no son enteramente agronómicos. Somos conscientes de todo ello y estamos dispuestos a que esto pueda seguir adelante, la agricultura pueda seguir adelante. Y bueno, creemos que ofrecemos herramientas baratas, inversiones muy asumible dentro de lo que es el negocio del agricultor para que la toma de decisiones a lo largo de todo el año le ayude a que el resultado final sea el óptimo a todos los niveles, que eso creo que es lo importante aquí.
Totalmente. Bueno, para aquellas personas que nos están escuchando, Sonia, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Dónde os pueden localizar? O incluso pedir más información, ¿no? Para poder desarrollar este análisis graso de su aceituna o cualquier otro consejo que necesiten. Cualquier otro sobre la agricultura, claro, porque ahora también pueden seguir haciendo análisis de hojas, de agua, de suelo o incluso de residuos de fitosanitario, ver si tienen restos de fitosanitario en su cosecha, por cualquier motivo. Estamos en Antequera, en el polígono, en la calle Hortelano, número 9 está Gedisa, número 12 está el laboratorio Gedisa. Estamos frente uno al otro, que eso también nos ayuda a trabajar de una manera muy, muy asociada, muy colaborativa, muy integrada. Estamos en redes sociales, estamos en internet y en nuestro correo nos pueden escribir cualquier duda en gedisa@laboratoriogedisa.com. Pues muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos hoy, por dar todos estos detalles y estos consejos a nuestros agricultores que nos estén escuchando de la comarca de Antequera y también a los que nos sigan a través de Internet, porque hoy en día, gracias al Internet, se puede llegar a más puntos y que vaya muy bien esta campaña de la aceituna, que está siendo difícil. Sí, pero bueno, estamos ahí. Si cae ya un poquito de lluvia también, que alivie. Ya hace falta. Gracias por darnos voz y ayudarnos a que podamos transmitir nuestro trabajo a todos los que lo necesiten. Un placer, muchas gracias. Estupendo, a vosotros. Nosotros nos vamos acercando a la 1 del mediodía, tiempo también para conocer otras noticias a nivel nacional y regional aquí en Onda Cero. Nuestra llamada del día ofrecida por Centro Jurídico del Trabajo, Graduado Social Manuel García de la Vega. Los que saben de seguridad social están en Antequera. Para jubilarte, para la pensión de incapacidad permanente, para lo que quieras, Centro Jurídico del Trabajo. El Graduado Social Manuel García de la Vega te atiende en calle Nájera 10. Más info en centrojurídicodeltrabajo.com. Tu futuro está en el aire. No te la juegues. ¿Alguna vez te has planteado aprender a jugar al golf? Es el momento. Disfruta de uno de los deportes más completos y saludables en plena naturaleza. Infórmate de nuestros cursos de iniciación infantil, de adultos o en familia. Y además, todo el material que necesitas está incluido en los cursos. Es hora de iniciarse en nuestra academia de golf. Es hora de probar el deporte de moda en Antequera Golf. 951 060 354. 951 06 0354.